Y si todo lo que creías que era incuestionable fuera repentinamente confrontado por una experiencia que desafía la lógica, la ciencia y la fe. Una mujer devota, anclada en las creencias de su religión, despierta de un episodio de casi muerte con una historia tan extraordinaria que parece imposible, pero jura que es verdad. Prepárate para sumergirte en un relato que sacude los cimientos del entendimiento humano. La revelación de Aisha, una musulmana devota que afirma haber visto a Jesús durante su breve viaje más allá de la vida, no es solo una historia. Es una invitación a cuestionar todo lo que sabemos sobre lo que nos espera al otro lado. Si crees que ya has escuchado historias impresionantes, debes saber que nada se compara con lo que está a punto de ser revelado. Sigue mirando. El mensaje que esta mujer trae puede cambiar no solo vidas, sino el propio curso de la historia. Existen historias que desafían los límites de la comprensión humana, que van más allá de la razón, transgrediendo todo lo que creemos posible. Son relatos que no solo desafían, sino que también desgarran los cimientos de las creencias más arraigadas, haciendo temblar las estructuras de todo lo que sabemos sobre el mundo y, más profundamente, sobre nosotros mismos. Estas historias no son solo extraordinarias, sacuden la propia realidad, causando un impacto tan profundo que nos dejan con más preguntas que respuestas, generando debates interminables y provocando una búsqueda incesante de sentido. Una búsqueda que, por más que intentemos, no puede ser ignorada, porque su verdad resuena en cada fibra de nuestro ser. Y una historia como esta proviene del Medio Oriente, donde una mujer musulmana vivió un evento tan inusual que dejó a médicos, teólogos e incluso a su propia comunidad en un estado de total shock. Hoy, mientras la revelación de Aisha circula por el mundo, su historia no es solo algo sorprendente. Lleva el poder de cambiar la manera en que vemos la vida, la muerte y, sobre todo, la fe. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia común. Esta narrativa te llevará a cuestionar todo lo que pensabas saber, a sumergirte en un abismo de incertidumbres donde la realidad y lo místico se entrelazan de formas inesperadas. Lo que comienza con un simple evento se transforma, en un instante, en algo incomprensible e inusitado, algo que desafía las explicaciones más racionales que poseemos. El viaje de Aisha, una mujer común, con una fe común, se ha convertido en un fenómeno global, y a medida que cada nuevo detalle se revela, la tensión solo aumenta, y con ella la expectativa. Y, al final, la verdad será más sorprendente de lo que cualquiera podría imaginar. La historia de Aisha tuvo un comienzo modesto, tan sereno como el de cualquier otra persona dedicada a su fe. Era una mujer musulmana devota, respetada por su comunidad, siempre buscando perfeccionarse en su práctica religiosa. Su vida seguía una rutina simple, pero profundamente gratificante. Cada momento era un reflejo de su fe, obediencia y devoción. Su existencia era un testimonio de todo lo que ella creía que era la esencia de una vida llena de significado. Pero, como suele suceder en la vida humana, el destino puede girar de manera impredecible, y la vida de Aisha cambiaría para siempre, de una manera que nadie podría anticipar. Todo comenzó con un episodio de salud misterioso. Una condición rara e inesperada llevó a Aisha a ser internada en un hospital local. Nadie imaginaba que, en ese momento, lo impensable sucedería. Durante una cirugía de emergencia, Aisha sufrió un paro cardíaco. Los médicos estaban desesperados. Las horas siguientes fueron de tensión absoluta, de incertidumbre angustiante. Cada segundo era una lucha por la vida. Durante largos minutos, el corazón de Aisha permaneció completamente detenido y fue declarada clínicamente muerta. Todos a su alrededor quedaron devastados, sintiendo el dolor punzante de la pérdida inminente. Pero entonces, algo imposible sucedió. Contra todas las probabilidades, el corazón de Aisha volvió a latir. Ella fue devuelta a la vida, pero no de la misma manera. No, ella regresó con algo que desafiaría todo lo que sabíamos sobre la vida, la muerte e incluso la fe. Una historia que nadie estaba preparado para escuchar. Una historia que haría que todos cuestionaran las verdades más profundas que llevan dentro de sí. Cuando Aisha despertó, estaba visiblemente alterada. Su primer gesto fue el más silencioso y enigmático posible. Lágrimas interminables que fluían sin cesar, como si estuviera sumida en una emoción indescriptible. Algo había ocurrido allí, algo tan profundo y transformador que brotaba de su alma.
Cuando los médicos intentaron obtener más información sobre lo que sentía, ella solo murmuró palabras que dejaron a todos en estado de incredulidad. Vi a Jesús. La respuesta fue inmediata, pero llena de incredulidad. ¿Cómo podría una mujer musulmana, cuya fe estaba firmemente anclada en el Islam, con toda su creencia en Alá y el profeta Mahoma, haber tenido una visión de Jesús? Médicos, enfermeras, familiares e incluso otros miembros de la comunidad se preguntaban, ¿acaso los medicamentos causaron este delirio? ¿O será que la experiencia de la muerte la dejó confundida? Pero había algo en la expresión de Aisha que desmentía todos los intentos de explicación racional. Ella estaba seria, convencida. Algo en sus ojos, en su postura, hacía que todos la miraran con una mezcla de profunda curiosidad y temor reverente. En los días siguientes, Aisha comenzó a compartir los detalles de su experiencia, y cada palabra parecía más inimaginable que la anterior. Describió cómo, en el momento en que su corazón dejó de latir, fue transportada a un espacio más allá de la comprensión humana, un lugar donde el tiempo y el espacio se desvanecían como niebla al viento. Era un espacio de luz y paz, dijo ella, con la voz aún temblorosa, como si intentara recordar algo distante e inexplicable. Pero lo que ocurrió después fue aún más impresionante. Aisha habló sobre un hombre que encontró en ese lugar. Un hombre cuya presencia irradiaba una luz tan intensa que no podía apartar la mirada. No era un hombre común. Sus ojos, decía ella, tenían un brillo de amor infinito, algo que trascendía todo lo que había sabido sobre compasión y afecto. Y entonces ese ser habló con ella, llamándola por su nombre. Aisha, tienes una misión. Debes regresar al mundo y compartir lo que viste. El tiempo se agota y muchos necesitan escuchar la verdad. Atónita, Aisha preguntó quién era él, y la respuesta que recibió la dejó sin palabras, pero con una sensación indiscutible de absoluta certeza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La experiencia que Aisha vivió fue breve, pero su transformación fue profunda, marcada por una intensidad que trascendía cualquier explicación racional y que desafiaba los límites de la comprensión humana. Cuando regresó a la vida, algo dentro de ella parecía sido tocado por una fuerza superior, algo divino e innegable. Era como si el velo entre el cielo y la tierra se hubiera rasgado, revelando una verdad inmutable que, a pesar de su complejidad, no podía ignorar. Cada fibra de su ser palpitaba con la urgencia de un mensaje que no solo necesitaba, sino que debía ser compartido con el mundo, y no podía permitirse de ninguna manera quedarse en silencio. Fue en ese instante que la verdadera magnitud de su misión comenzó a desplegarse ante sus ojos. Cuestionar todo lo que sabía sobre fe, vida, muerte y el propósito divino, mientras recibía una visión del futuro que no solo desafiaría los límites de su propia creencia, sino también los de toda la humanidad. El mensaje que recibió de Jesús en su revelación celestial fue claro, inmutable e irresistible. Aisha necesitaba contarle al mundo lo que había experimentado. A pesar de saber que enfrentaría rechazo, burlas e incredulidad, no podía ignorar la responsabilidad de transmitir la visión que se le había confiado. El miedo no la detuvo, la duda no la paralizó. Sabía que su testimonio era mucho más que una historia personal. Era una advertencia divina para todos los seres humanos, en todas partes del mundo, un llamado urgente a despertar espiritualmente. Decidida a difundir esta revelación, Aisha comenzó a hablar con líderes religiosos, amigos, familiares e incluso desconocidos, compartiendo la experiencia que transformó de manera irreversible su visión de la vida y de la fe. Algunos la llamaron visionaria, una mujer tocada por algo sobrenatural, una elegida de Dios, pero otros la acusaron de traicionar sus creencias más profundas, señalando las contradicciones de su experiencia con las doctrinas tradicionales. Para muchos, la idea de que Jesús había revelado algo tan urgente, universal y global parecía difícil de aceptar, casi absurda. Sin embargo, Aisha se mantuvo firme, con una fuerza interior que solo quien experimenta el toque directo de la verdad divina puede entender, pues sabía que la verdad que llevaba en su corazón era más poderosa que cualquier crítica, duda o juicio humano. Ella afirmó, con una convicción inquebrantable, que Jesús la había enviado de vuelta con una advertencia clara y directa para la humanidad. El mundo está sumido en la oscuridad. Muchos han olvidado el verdadero propósito de la vida, que es el amor al prójimo y la fe en lo divino. Pronto habrá un gran momento de prueba, un punto de decisión donde las personas tendrán que elegir entre el camino de la luz y el camino de la destrucción.
Preparad vuestros corazones, porque yo volveré. Estas palabras, cargadas de un peso espiritual y moral inmenso, resonaron como un trueno, reverberando profundamente en los corazones de todos los que escucharon su testimonio. Eran palabras de esperanza y advertencia, una invitación a la reflexión, a la transformación interior y a la conversión de los corazones, que, al ser escuchadas, despertaban una sensación de urgencia imposible de ignorar. Aisha no dudó en afirmar que lo que había vivido no fue un sueño ni una mera alucinación, sino una experiencia tangible, real y trascendental. Describió su viaje como una travesía entre el mundo físico y el espiritual, un encuentro con la divinidad que le concedió una comprensión más profunda de la vida, del destino humano y de la naturaleza del cosmos. Lo que vio, lo que sintió, era más verdadero, más vibrante, más claro que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Y por eso sentía la responsabilidad moral de compartir ese mensaje con el mundo, aunque el peso fuera inmenso, pues sabía que la humanidad estaba al borde de una elección que podría determinar el futuro de todos. Desde que su historia fue revelada, provocando debates y cuestionamientos en todos los rincones del planeta, se ha convertido en un símbolo de la eterna lucha entre la fe y la razón, entre la creencia y la duda. Muchos la consideran una mensajera divina, una portavoz de una verdad trascendente, mientras que otros, aún escépticos, se ven incapaces de aceptar la profundidad de su experiencia. Para los teólogos cristianos, su relato resuena con las promesas bíblicas, reafirmando la idea de que la segunda venida de Cristo es inminente y necesaria, mientras que para los líderes musulmanes, su testimonio ofrece un terreno fértil para discusiones sobre el significado espiritual de la experiencia y su relación con el Islam y las profecías islámicas. Lo que nadie puede negar es el impacto indiscutible que la historia de Aisha está causando en diversas esferas del pensamiento humano. En todos los rincones del mundo, personas de diferentes religiones, culturas y creencias están siendo desafiadas a reflexionar sobre la esencia de sus vidas, el significado de su existencia y el verdadero propósito del alma humana. El mensaje de Aisha no es solo una llamada a la reflexión profunda, sino una invitación urgente a una acción transformadora, un despertar espiritual que trasciende las fronteras de las tradiciones religiosas, un llamado universal a la conversión de los corazones, a la búsqueda de la luz y a la preparación para lo que está por venir. Aisha continúa su viaje con una fe inquebrantable, llevando su mensaje a todos los que desean escuchar, con el corazón ardiente y los ojos fijos en su misión. Incluso ante las críticas constantes y las dudas que rodean su experiencia, ella permanece imperturbable. Para ella, el encuentro con Jesús no fue solo una vivencia personal de transformación y comprensión, sino un mandato divino, un compromiso sagrado que no podía ser ignorado. Lleva dentro de sí la responsabilidad de ser la voz que resuena la revelación que recibió, ofreciendo al mundo una oportunidad para redimirse, para prepararse para lo que está por venir, para la gran prueba, el juicio y la segunda venida que se acerca. Y ahora, la pregunta que flota sobre la humanidad es, ¿estamos listos para lo que está por venir? ¿Estamos preparados para enfrentar la profunda verdad que Aisha trajo de ese otro lado? Una verdad que desafía nuestra comprensión limitada, pero que también ofrece la posibilidad de redención, de salvación. El tiempo se está agotando, como Jesús le dijo. La elección entre la luz y la oscuridad, entre la salvación y la perdición, entre el despertar espiritual y la ceguera eterna, es nuestra. La decisión está en nuestras manos. La cuestión ahora ya no es si vamos a escuchar, sino si estamos dispuestos a escuchar, reflexionar y actuar de acuerdo con la revelación que nos ha sido dada.